la cantidad de muertes que pudiéramos tener y de enfermos que pudiéramos tener con una pandemia que ni Italia ni Corea del Sur están preparados para detenerla, ni Alemania, pues mucho menos está El Salvador o cualquier país de la región. La gente dice, no se preocupen, estamos preparados, pero no podemos estar preparados para algo que no conocemos. Nos podemos preparar lo mejor posible para algo que no conocemos, pero no podemos estar preparados para lo que no conocemos. Y esto cada hora ha venido cambiando, cada hora ha venido modificándose. Conocemos algo del virus y a las 5 horas sale algo nuevo, sale algo diferente, una nueva información. Esto lo estamos haciendo en base a artículos amplios de la Constitución, el artículo 65, en fin, el artículo 184 del Código de Salud, el artículo 136, que nos da competencias para determinar cuarentena, observación y vigilancia, el artículo 139 que regula la acción que se debe tomar en caso de epidemia, ya no sería en caso de una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, el artículo 334 de la Ley de Migración, Ley Especial de Migración y Extranjería, en fin. Entonces, en base a las facultades constitucionales que tenemos como gobierno, decretamos, número 1, que todas las carteras de Estado, esto es un decreto ejecutivo, el artículo 1, todas las carteras de Estado sin exclusión alguna, y por eso le hemos llamado a todos, alguien puede decir, ¿por qué está CEL aquí? O ¿por qué está CEPA? No sepa, obviamente, pero porque están instituciones que no están directamente relacionadas con el virus o con la atención sanitaria, pero se decreta que todas las carteras de Estado, sin exclusión alguna y conforme a los considerandos de este decreto, deberán estar a disposición de las acciones que se tomen para prevenir y frenar el posible ingreso de la pandemia señalada en el mismo, debiendo priorizar en sus atribuciones la colaboración a la cartera de Estado cuya competencia es la coordinación de las mencionadas acciones, es decir, el Ministerio de Salud. Artículo 2. El órgano ejecutivo, a través de las carteras de Estado correspondientes, garantizará, previa a pasar pruebas de laboratorio y o cuarentena, el ingreso de las personas que estén en el extranjero, salvadoreñas o residentes en El Salvador en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, si hay una excursión de niños que está fuera del país, el Estado va a coordinar cómo traer a esos niños a El Salvador y ya sea pasando cuarentena o haciéndoles pruebas, depende de la disponibilidad mundial de los kits de pruebas para el COVID-19, para garantizar su entrada al país. Artículo 3. La cartera de Estado en Salud deberá decretar cuarentena de 30 días derivado de la declaratoria de pandemia y los datos de la misma dada por la OMS a fin de prevenir cualquier amenaza de contagio masivo y vulneración de la salud de los habitantes, a todas aquellas personas que ingresen al territorio salvadoreño por cualquier vía. Es decir, aunque hay una prohibición de entrada, sabemos de que por uno u otro motivo hay excepciones, siempre entra gente, por ejemplo el transporte de carga, etcétera, a todos esos se les deberá aplicar los protocolos de salud. Caso de excepciones de personas en vulnerabilidad, como la que hemos hablado ahorita, también se le deberá aplicar la cuarentena o en su defecto una cuarentena más pequeña de la de 30 días, siempre y cuando se les corran las pruebas de laboratorio para ver si portan o no el coronavirus. Ahí la limitación que vamos a tener es la cantidad de pruebas que podemos disponer, no por dinero, sino por la disponibilidad mundial y la cantidad de personas que quieren ingresar por esa condición de vulnerabilidad. Artículo 4. La Dirección Nacional de Inmigración y Extranjería deberá decretar la prohibición de entrada de todo extranjero que no sea residente o diplomático al territorio salvadoreño. Artículo 5. Se mantienen indemnes todas las actividades comerciales, incluyendo la importación y exportación, bajo el debido control sanitario en aquellos rubros que lo requieran. Es decir, se aplica una cuarentena para todo el territorio nacional, pero siempre se van a permitir las importaciones y las exportaciones. Esto para tratar de mantener un equilibrio económico y que la crisis económica no venga a cobrar más vidas que la crisis sanitaria. Por lo tanto, todas las actividades económicas se mantienen igual. La gente podrá seguir yendo a trabajar, la gente podrá seguir las actividades económicas, las empresas podrán seguir importando productos, no va a haber desabastecimiento de alimentos, no va a haber desabastecimiento de productos. Puede haber en un supermercado si se lo acaban en una compra, pero va a poder ser reabastecido. Van a continuar las importaciones y las exportaciones, las maquilas, los call centers, todo se mantiene funcionando de la misma manera. Artículo 6. La Carta de Estado en el ramo de educación, conforme a sus competencias, a fin de proteger la salud y vida de nuestros estudiantes, deberá decretar la suspensión de actividades educativas durante el periodo de 21 días.
de todos los centros educativos de cualquier categoría, incluyendo centros de deporte, clases de karate, clases de tenis, clases de natación, escuelas, centros de primera infancia, preescolares, tanto del sector público como del privado, institutos, universidades públicas y la pública y las privadas, todas deberán acatar esta suspensión de actividades educativas de 21 días, que es lo que dura este decreto. Quiero además decir que este decreto entra en vigor inmediatamente, pero dura 21 días, es decir, y esperando en Dios que las cosas mejoren en el mundo, ya sea por el descubrimiento de una vacuna o de una cura o de una contención global del virus, pues en 21 días se podrá levantar esta cuarentena. Y ese al mismo tiempo es lo que durará la suspensión de clases. No así el periodo de cuarentena, que es de 30 días, porque evidentemente si alguien ingresa en el día 20 no podrá durar un día su cuarentena, tendría que durar siempre los 30 días, aunque la cuarentena nacional haya sido levantada, pero la cuarentena individual debe de correr siempre los 30 días. Bien, hermanos salvadoreños, como les dije, estoy seguro que esta decisión va a ser criticada por muchos, pero quiero que nos veamos en el espejo de Italia. Italia desearía haber tomado antes esta decisión, antes de tener sus primeros casos confirmados de coronavirus, pero al contrario, ese país, como otros más, tomaron medidas hasta que ya tenían cientos de casos, en algunos casos hasta que ya tenían miles de casos, confirmados e incluso fallecidos. Por eso es importante para nuestro gobierno aprender de las experiencias de otros países y no esperar a que nos pase lo mismo, sobre todo porque nuestro sistema de salud, nuestro sistema en general, no está a la altura del de Italia, no está a la altura del de Corea del Sur. Y si ellos no pueden controlar el virus, imagínense lo que pasaría en nuestros países. Así que debemos de aprender de las experiencias del mundo y tomar las mejores decisiones, que estoy seguro que ahora pudieran ser consideradas extrañas, pero en los próximos días muchos otros países van a estar replicando nuestras medidas. Nuestro gobierno ha estado adelante de todos los demás países de la región al tomar medidas desde enero pasado, cuando el coronavirus inició en China. Gracias a todo esto podemos confirmar de nuevo que hasta este día, en esta hora, no tenemos ningún caso confirmado de coronavirus en todo nuestro país. Esto no significa que no vayamos, reitero, esto no significa que no vayamos a tener contagiados de esta enfermedad en algún momento, ya que aunque declaremos cuarentena ahora, pudieran haber ingresado el virus ayer, ahora en la mañana, antier, hace unos días, el fin de semana, la semana pasada, y que lo vengamos a descubrir después. Eso no quiere decir que no hemos corrido las pruebas, se han corrido todas las pruebas de acuerdo a los estándares internacionales, pero así como en otros países que también han hecho lo mismo, como Panamá, como Costa Rica, como Colombia, como muchos otros países de Europa, Estados Unidos, etcétera, que se han respetado los protocolos internacionales, sabemos que es tanta la viralidad y el contagio de esta enfermedad que hay una alta probabilidad que casos se detecten en el futuro, sean en las futuras horas o en los futuros días, pero tienen que tener dos cosas por seguro. Uno, que al día de hoy es mentira que haya un caso confirmado o mucho menos una muerte. Y dos, que en el momento que se detecte un caso, y aquí está la OPS para certificarla, se va a informar inmediatamente a la población. Este gobierno no va a ocultar una pandemia, lejos de eso va a informar inmediatamente para tratar de contener el contagio de ese caso si se encuentra y cuando se encuentre. Todo el gobierno va a trabajar articulado y tendremos refuerzos de la Fuerza Armada. Hablé con el ministro temprano, hablamos ayer para destinar una base militar a cuarentena, ya que se han agotado las instalaciones de cuarentena que tenemos en el aeropuerto y en el Hospital Saldaña. Cuando la gente esté en cuarentena, ¿cuánta gente tenemos en cuarentena? Hay 56 personas en cuarentena. Esto no quiere decir que hay 56 casos sospechosos. Eso quiere decir que vienen de países que hemos cerrado. Por ejemplo, ayer vinieron 32 salvadoreños de España, los 32 están en aislamiento. Eso no quiere decir que están enfermos ni que estén en sospecha de enfermedad. Quiere decir que están en cuarentena. Y si se llegara a saber que están enfermos, tendríamos la bendición de que al estar en cuarentena, pues el nivel de contagio se reduce mucho. Siempre pudo haber contagio en el avión, siempre pudo haber contagio en el traspaso del aeropuerto, del avión a migración, pero no salió del aeropuerto, visitó familiares, fue a un restaurante, fue a un concierto, fue a un café, fue a una discoteca, fue al supermercado, fue al mercado, no pasó nada de eso porque se puso en cuarentena inmediatamente.
También quiero decir que se van a hacer inspecciones constantes a los precios de alimentos. Ya la Defensoría la Defensoría del Consumidor ya está alertada para hacer inspecciones de los precios de alimentos, medicamentos y suministros, y vamos a estar atentos para evitar el acaparamiento de productos, lo cual constituye un delito. No se puede subir precios aprovechándose de la declaratoria de emergencia, aprovechándose de la cuarentena, aprovechándose de la pandemia. Si alguien importó mascarillas a $1 y las vendía a $1.50, las tiene que vender a $1.50. No puede subirlas a $10 aprovechándose de la escasez. Diferente es si luego hace un pedido ya en una situación diferente mundial y las mascarillas vienen a $5, pues evidentemente las puede vender a $6. Pero no pueden vender los stocks que ya tenían comprados aprovechando. Nadie va a sacar provecho económico de esta pandemia, más de lo que la gente le quiera comprar, pero no por el abuso de precios ni por el acaparamiento. Eso es un delito y será sancionado como tal. Lo otro es de que quiero decirles que pase lo que pase, cueste lo que cueste, nosotros siempre vamos a hacer lo correcto para nuestro país y para el pueblo salvadoreño. Tenga costos económicos, no tenga costos económicos, le cueste al gobierno dinero mucho, le cueste medio, le cueste poco, nos cuesta algunos puntos de popularidad, estamos dispuestos a sacrificarlo con tal de salvaguardar la vida de las personas. Estas no son decisiones fáciles, quisiéramos que no hubiera pandemia, quisiéramos que esta enfermedad no existiera, pero la realidad es que existe. Y no nos ha atacado a nosotros, pero ha atacado a todo el mundo. Y pues lo más que podemos hacer es tomar las mejores decisiones por el país, aunque eso nos cueste críticas y nos cueste algunos puntos de aprobación. Bien, en cuanto lo dije hace un rato, la entrada de extranjeros al país queda totalmente prohibida, a excepción de residentes y diplomáticos. Las importaciones y exportaciones continúan su curso normal. Se va a hacer gestiones para las personas que entran con estos productos. Recuérdense que los productos entran por 3 vías, entran por vía marítima, en ese caso es más fácil porque se mantienen en el buque, entran por vía aérea, en ese caso es más fácil porque se mantienen en el avión, los que descargan son salvadoreños, pero también entran por vía terrestre, en ese caso entran por furgones. En el caso de las personas que entran con furgones, para mantener el equilibrio económico de nuestro país, vamos a hacer gestiones especiales para que esas personas puedan entrar, ojo, solo el conductor. No puede, traigo 10 personas para que me ayuden a descargar. No, aquí en El Salvador